Muy buenas para todos. Mi nombre es John Edgar Robledo Mena. Soy estudiante de la Universidad de Claretiana. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el análisis psicológico de Arthur Flex. Para empezar, eh, podemos empezar diciendo que Arthur Flex es un niño o en su infancia fue un niño que fue maltratado, abandonado, que siempre estuvo solo y a la larga estas situaciones con un psiquismo débil o digamos con un psiquismo o con un estado mental débil y con cierta tendencia al colapso eh, fueron el desencadenante para que, para que se desarrollaran en él ciertos tipos de trastornos, ¿cierto? Entre los cuales está el trastorno de personalidad antisocial, que muchas veces las personas antisociales es vista como una psicopatía leve. Acá se puede analizar en un adulto el cual no muestra culpa o arrepentimiento por sus actos, pero no es solamente un trastorno de la personalidad antisocial lo que padece Arthur, sino también un trastorno de personalidad por evitación, es decir, que puede resultar fácilmente herido o lastimado cuando alguien lo agrede o lo ataca indirectamente y a su vez se puede considerar poco atractivo para otros también. Esto es un efecto que genera y que constituye de cierta manera una bomba de tiempo. El trastorno de la personalidad límite se suma como factor que afecta al personaje, ¿cierto? Como con el abuso físico y mental que constantemente sufrió a lo largo de su vida. Y la impulsividad también es una característica de este tipo de trastornos. A lo largo que va avanzando la película, se va evidenciando en él cada vez mejor su estado mental y cómo esto va siendo acompañado por sus acciones. Los criterios diagnósticos del trastorno mental según el DSM-5, pues los trastornos que yo considero que aplican en este caso para Arthur Flex, perdón, entre ellos está el trastorno límite de la personalidad. Uno de sus criterios nos dicen que es una alteración de la identidad o la autoimagen o sentido de sí mismo acusada y persistentemente inestable. Este se puede notar cuando Arthur se pinta la cara para salir a hacer sus fechorías. El otro es la impulsibilidad en al menos dos áreas que están posteriormente dañadas por sí mismo. Por ejemplo, gastos, cestos, abuso de sustancias, conducción temeraria o atracones de comida. Este se ve reflejado en el abuso de sustancias, ya que Arthur es un fumador empedernido. Otro criterio sería la inestabilidad afectiva, debido a una notable reactividad del estado de ánimo, por ejemplo, episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad que suelen durar más, que deben durar una hora y por lo menos, y rara vez un día. Este se ve reflejado en Arthur, ya que, digamos que este se ve reflejado en Arthur durante la película, podemos notar el movimiento repetitivo de sus piernas, que ese es un signo de ansiedad, ¿cierto? Otro sería la ira inapropiada e intensa dificultad para controlar la ira. Muestras frecuentes de mal genio, enfado constante, peleas físicas y recurrentes. Se nota cuando Arthur ataca a los jóvenes en el metro, en donde saca toda esa ira que tenía reprimida durante varios tiempos. Otros criterios para el trastorno antisocial de la personalidad. Eh, quiero aclarar que quise traer el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de la personalidad límite para poderlos exponer porque considero yo que son los que mayor se ven reflejados en el paciente, ¿cierto? Uno de los criterios que tiene es un fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención. Eh, este se ve reflejado en Arthur cuando él huye a la policía que lo persigue por el homicidio de los jóvenes, ¿cierto? Otro criterio es eh, la falta de remordimiento
como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado o maltratado al otro. Este se ve reflejado eh, cuando Arthur, digamos que, cuando Arthur, digamos que asesinaba, él se sentía, él no sentía ningún tipo de remordimiento, ¿cierto? Más bien él sentía como una felicidad o se sentía que satisfecho al asesinar a las personas que asesinaba. Otro criterio es la irritabilidad y agresividad indicados por peleas físicas repetidas o agresiones. Eh, Teniendo en cuenta de que Arthur era una persona que se mantenía reprimiendo, a este sacar todo ese sentimiento a flote, se dio como con su agresividad pudo causar daño a otras personas, entre ellas a su amigo que trabajaba junto a él en la academia de payasos. Diagnóstico diferencial. Digamos que existen muchos diagnósticos diferenciales para estos trastornos, pero quise traer solamente estos tres, digamos, por el tiempo, ¿cierto? Uno de ellos es el desorden de la conducta, que es, digamos que nos dice que este trastorno tiene un patrón general muy similar al de la violación de las normas sociales y las leyes, pero este trastorno debe estar presente durante o antes de los 15 años. Entonces, por eso este trastorno fue descartado en el personaje, ¿cierto? Otro trastorno es la personalidad narcisista, que nos dice que los pacientes son igualmente explotadores y carentes de empatía, pero tienden a no ser agresivos ni engañosos como ocurre en el trastorno de personalidad antisocial. Entonces, por eso totalmente lo descartamos. Otro es el abuso de sustancias, que nos dice que la determinación de la impulsividad y la irresponsabilidad son el resultado del trastorno por uso de sustancias o un trastorno de personalidad antisocial. Este puede ser difícil, pero es imposible sobre las bases de una revisión de la anamnesis del paciente. Este nos dice que lo apartamos porque a pesar de que Arthur es un jugador perdido, digamos que no cumple con la mayoría de los criterios para poder diagnosticarlo con este trastorno. El diagnóstico dimensional podemos decir, eh, teniendo en cuenta de que Arthur es un paciente o una persona que se mantiene reprimiendo constantemente sus emociones y constantemente sus emociones, perdón, constantemente sus emociones y hasta llegar a un punto que no pudo más y terminó haciendo lo que hacía, puede convertirse en un factor. Otro factor podría ser eh, 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 al enterarse de que su madre le había mentido durante mucho tiempo, pues, que él había sido un niño adoptado, ¿cierto? Otro factor podría ser el, de, el, de, el del trastorno que padecía su madre, que como bien sabemos hay muchos trastornos que son de tipo hereditarios. Quizás pudo heredar cierta parte del trastorno de su madre. Digamos que de cierta manera heredar no, porque tenemos que saber de que Arthur fue un niño adoptado, pero sí se podría decir de que es un trastorno, es algo que él fue conociendo y quizás eso le sirvió a él para poder, digamos como de cierta manera generar ese trastorno en él. Los especificadores, bueno, dentro de los especificadores yo lo especifico en el estado grave, ¿cierto? Ya que es un paciente que cumple la mayoría de los criterios y por eso es un paciente que debe ser inmediatamente remitido. Digamos que la remisión sería completa, ya que es un paciente que esto le genera cierto malestar en él que debe ser un paciente atendido de forma inmediata. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la risa que padecía el paciente o el personaje. Se llama la epilepsia elástica. Esta es una enfermedad
digamos que en él fue adquirida debido al accidente que tuvo, que de cierta manera fue un accidente grave y se vieron involucrados tanto su cerebro como sus aspectos cognitivos, ¿cierto? Entonces, eh, eh, ahí fue que empezó a desencadenarse esta enfermedad en él. Es importante saber que esta enfermedad se caracteriza por ser de dos tipos. Una, que es la risa loca a la que padece el paciente, y la otra es un llanto incontrolable. En él podemos observar la risa loca. Es una risa que aparece en los momentos de que la persona se siente deprimido y entonces esa risa sale a flote. Si tú eres una persona muy triste, entonces esa risa sale, ¿cierto? Entonces, más que todo, de eso se trata la, la epilepsia elástica. Bueno, ahora respondiendo al interrogante que dice la importancia de hacer un buen diagnóstico en este caso, considero que al hacer un buen diagnóstico en este caso, eh, 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 mejor sencillo, al hacer un buen diagnóstico, de eso mismo depende un tratamiento efectivo, porque porque si tú diagnosticas a un paciente con, digamos, con un trastorno que no es, entonces tú vas a practicarle los tratamientos de dicho trastorno que diagnosticaste, pero teniendo en cuenta de que como no es el trastorno, entonces los efectos que van a causar en él no van a ser los correctos para que este paciente se pueda sentir mejor o ayudarle con la problemática que presenta. Entonces por eso considero que por eso es importante realizar un buen diagnóstico. Bueno, a manera de conclusión, puedo decir de que en Arthur Fleck también se reflejaron ciertos eh, eh, mecanismos de defensa como fue la represión, teniendo en cuenta que reprimió mucho esas emociones o esos insultos que recibía de las personas y también eso fue un detonante para que se desencadenaran en él todo este tipo de trastornos que él padecía, ¿cierto? Entonces por eso considero que es importante a este tipo de personas brindarle ayuda oportuna y ayuda que de verdad les ayuden. Porque podemos mirar que en la película él recibía ayuda, pero que esa ayuda no era suficiente para ayudarle con lo que él padecía. Entonces, desde el preciso momento de que él dejó de recibir el medicamento, se agudizó aún más su enfermedad y fue donde empezaron a tener esas crisis que fue lo que dio pie a que él cometiera todos esos tipos de crímenes que cometió. Entonces, por eso considero que a este tipo de personas es importante lograr una ayuda acertada para que ellos se puedan sentir mucho mejor y a su vez esta enfermedad o los trastornos que padezcan puedan de ser de una manera controlada para el beneficio tanto de la persona que lo padece como para las demás personas del común. Muchas gracias.